Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Memorias. Episodio 12. Trenes que no volvieron a verse y más. Año 2014. Aquí vemos un fantástico tren UNIT 45, Vilar Formoso, Medina del Campo. Fantástico tren de contenedores que tuvo unas cuantas circulaciones y no volvió a verse más. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! En ese año, en Salamanca, había muchas composiciones de estos trenes portacoches que eran nuevas por entonces y que no se habían utilizado nunca. De vez en cuando había que mover esas composiciones para que no cogieran óxido y quedaran inútiles los vagones. Eran trenes especiales de vacío cuyo fin era únicamente dar uso a unos vagones que jamás habían cargado coches. Aquí vemos una de esas composiciones en Salamanca. Venía, si no me equivoco, de Barbadillo y Calzada. Lo mismo pasaba con esta composición LTF de portacoches vacíos, o mejor dicho, de vagones para vehículos industriales. Estuvieron bastante tiempo en el Pedroso de la Armuña y de vez en cuando había que moverlos para que no cayeran en el olvido y pudieran tener un uso a modo de mantenimiento. Aquí lo vemos entrando a la estación de Salamanca en uno de esos traslados o circulaciones especiales. Tren especial El Pedroso de la Armuña, Ciudad Rodrigo. En esta última localidad, esta composición estuvo bastante tiempo vacía y sin uso. Además, que en el Pedroso de la Armuña iba a eliminarse la segunda vía de la estación para convertirla en apeadero, y así que los trenes Alvia, una vez electrificada la línea, pudieran ir a más velocidad. Otra circulación especial con vagones LTF. Si no me equivoco, esta composición estaba apartada en Fuentes de Oñoro, pero por lo visto alguna empresa de automóviles necesitaba estos vagones y fueron movidos de la frontera. En ese año 2014, después de unos años de crisis, la industria automovilística volvió a producir bastantes unidades y hubo cierto auge de los trenes portacoches. Además de los interesantes traslados de material que hemos visto en las primeras imágenes, se consolidaron los trenes desde Barcelona-Cantunis a Vilarformoso. Aquí vemos una fantástica composición a 1 kilómetro de la estación salmantina, con una locomotora 333 dando tracción a los vagones plataforma de Pecobasa, que eran los más utilizados por Renfe. Actualmente este servicio lo realiza Midway. Como hemos visto en anteriores episodios de la serie, estas locomotoras prima estaban en un fantástico estado, por lo general en un estado muy bueno tanto externo como interno. Hoy en día, las averías, la dejadez y los problemas son habituales en las locomotoras prima. El día anterior a la grabación de este vídeo, otra locomotora prima más, la segunda en una semana, volvió a quedarse tirada con un tren de mercancías. Aquí vemos el inverso del tren que hemos visto en la anterior imagen. Tren Vilarformoso, Barcelona-Cantunis, de vacío hacia la región catalana. También podemos ver el avance de las obras de electrificación y los numerosos postes de catenaria que ya había en la estación de Salamanca en ese año 2014. Y volvemos a los trenes desaparecidos que no han vuelto a verse. Aquí vemos al tren de contenedores Iberian Link a Broñigal Fuentes de Oñoro entrando en Salamanca. En un atardecer de verano, ya que estos trenes, como eran nocturnos, solamente se podían ver a eso de las 9:30 o 10 menos cuarto de la noche,
o del atardecer, mejor dicho, en los veranos. Era la única vez que se podía ver a estos trenes. Solían ser trenes muy coloridos y muy interesantes. Normalmente le daban tracción a estos trenes las locomotoras Prima de Vicálvaro, que casi siempre estaban en mal estado externo en comparación con las que tienen base en Salamanca. Y aquí otro de los inversos. Este tren solía pasar a las 4 o 5 de la mañana por Salamanca, el tren Vilar Formoso a Broñigal, pero a veces, cuando se retrasaban, a primeras horas de la mañana, se podía fotografiar y cazar sin ningún problema. Además, era a menudo las veces que estos trenes iban por vía Peñaranda y Ávila, cuando lo normal era ir por Medina del Campo. Que no se me olvide, grafiteros a prisión, que paguen, que limpien y por una seguridad de verdad. Otro tren que no volvió y que hemos visto en el anterior episodio de la serie. Este fue la última circulación de granito que se pudo ver en Salamanca. Un granito que venía de la provincia de Ávila, se cargaba en Tejares y su destino final era Vigo. Fueron unas pocas circulaciones, no llegaron a 10. Última tren de esta característica. Una pena porque la estación de Tejares de Salamanca tiene un potencial brutal en mercancías y dentro de poco, en el Puerto Seco, que está muy cerca de la estación de Tejares, que ya se han puesto las primeras vías, su potencial va a ser muchísimo mayor. Otra imagen de uno de estos trenes de granito de unas semanas antes, en una lluviosa mañana, en la estación salmantina. Una carga a granel muy vistosa para los aficionados. Una lástima que no haya vuelto a circular este tren. Las plataformas, en su primer servicio, vinieron de León Clasificación. Estuvieron unos días en Salamanca y luego ya definitivamente empezaron a cargar granito en la estación de Tejares. Además, con una serie de máquinas que llamaban mucho la atención de lo grandes y potentes que eran, dado el peso de estos bloques de granito. Y una circulación especial que fue única. Tren Ávila-Salamanca cargado con traviesas de hormigón. Además, un tren de traviesas que no se quedó en Salamanca porque su destino final fue algún punto en el norte de España. Por lo visto, Renfe decidió realizar el itinerario por Ávila-Peñaranda-Salamanca en vez de realizarlo por Ávila-Medina del Campo. Cosas de la Renfe. Nunca supimos, los aficionados charros, por qué hizo esta extraña triangulación este tren de mercancías. Uno de los trenes únicos que circularon en aquel año. Y aquí podemos ver otra de las grandes circulaciones que hubo en aquel año 2014. Este fue uno de los últimos trenes tuberos que circularon entre Salamanca y Fuentes de Oñoro. Aquí lo vemos pasando por el apeadero de la Alamedilla cuando este estaba en perfecto estado. Afortunadamente las obras han vuelto al apeadero. Ya se está trabajando para que el apeadero vuelva a tener la misma longitud y las mismas comodidades para los viajeros que tenía antes de las obras de electrificación. Se echan de menos estos trenes de tubos, ya que eran muy estéticos y además Salamanca tuvo en aquella época una serie de trenes de mercancías bastante diversos. De hecho, era una de las zonas de España con mayor diversidad de mercancías que se podían ver. Otro tren desaparecido que solo se ve de vez en cuando y dirección a Escombreras, el tren Muriedas-Babilafuente, con una 333 acelerando al máximo y dejando una densa humareda. En el trienio fotográfico de Meijo Ferroviario, años 12, 13 y 14, hubo un gran auge de los trenes de mercancías. La cuestión es, ¿qué ha pasado en los últimos años para que todo haya empeorado? Pasar de unos años donde el material estaba más o menos bien conservado, los trenes de mercancías aumentaban, se estaban consolidando y de unos años para acá
todo lo ganado se ha estado perdiendo. Próximamente editorial de Meijo Ferroviario sobre la lamentable situación de falta de mantenimiento del ferrocarril español. No os lo perdáis. Y aquí vemos al inverso, al tren de bioetanol Babilafuente-Muriedas en una mañana primaveral en el campo de Cabrerizos, donde se puede ver la ciudad de Salamanca al fondo. Fantástica imagen. Trenes que siguen circulando de manera regular, pero que en aquella época se estaban consolidando. Aquí vemos a un tren lanzadera, Tejares, Salamanca, que luego se convertiría en un Salamanca-Tarragona. Tren de pasta de papel, aunque esta composición va de vacío, pero de regreso suele venir con 1.600 toneladas de pasta de papel para una fábrica papelera situada cerca de la estación de Tejares. Estos vagones de tipo JJPD, tipo Avis, de paredes deslizantes, posiblemente toda la serie de estos vagones esté en la provincia de Salamanca, ya que en Fuentes de Oñoro hay también una larga composición de estos vagones y, si no me equivoco, también en la estación de Cantalapiedra. Parece que todas las unidades de estos vagones están en la provincia, o trabajando o apartados, esperando su uso. Una imagen muy curiosa del tren inverso, del Tarragona-Salamanca, donde podemos ver la humareda que deja el eje caliente de uno de los vagones que van en cola. Algún vagón, algún eje tendría algún problema, no frenaría bien y estaba dejando esa humareda. El eje caliente, como lo llaman los mecánicos y los técnicos de material remolcado. También en aquella época, de lunes a viernes, seguían siendo usuales los trenes siderúrgicos. Aquí vemos el Vilarformoso, León, fotografiado en una veraniega mañana en el campo de Cabrerizos, entre la estación de Salamanca y el apeadero de Moriscos. Los tráficos siderúrgicos quizás eran más que hoy en día, aunque hoy en día todavía se mantienen de lunes a viernes, pero se suelen ver también trenes carrileros de Midway. Ya no son tan asiduos los trenes siderúrgicos procedentes de Asturias. Posiblemente la crisis de la fábrica asturiana tenga que ver algo con todo esto. Tampoco podían faltar los trenes alambreros, el único tren alambrero que circula en toda España. Un tren cuyo origen es Trasona, luego Poago, donde se forma el tren, y acaba en Vilarformoso. Además podemos ver a este tren cómo sale del puente del Pradillo con la ciudad de Salamanca al fondo. Ya sabéis que reivindico mucho la Ruta de la Plata. Llama la atención que la mayoría de los trenes de mercancías que van hacia Portugal tienen origen en el norte de España, en Asturias, y también los trenes cementeros que vienen desde León a Salamanca. Esos trenes podrían ir por la Ruta de la Plata y descongestionar perfectamente el tráfico que hay en la zona de Palencia, Venta de Baños y Valladolid. Otra imagen del tren alambrero en el apeadero de la Alamedilla, cuando no había tanto cable y tanto poste de catenaria y se podían hacer fotografías con un encuadre bastante interesante. Hoy en día hacer una foto en esta zona es prácticamente imposible. Aún así, se pueden grabar cosas en vídeo, bastante interesantes. Pero es cierto que la catenaria empeora la tarea de los fotógrafos ferroviarios. Y nos vamos a otro punto de vista bastante bueno, que es la estación de Tejares, cuando tampoco tenía ni un solo poste que quitara la vista. Aquí vemos un tren mixto siderúrgico con tolvas, dirección Portugal. Las dobles tracciones son muy habituales en estos trenes, en los trenes frontera desde Salamanca a Fuentes de Oñoro, ya que muchas veces los trenes son bastante largos y de bastante tonelaje. Podemos ver también la ciudad de Salamanca al fondo. Una de las vistas más bonitas que se pueden tener en el ferrocarril salmantino.
Cerca de aquí, de la estación de Tejares, se están actualmente demoliendo algunos pasos superiores para que pueda entrar el hilo de catenaria y que así sea operativa la electrificación completa de la línea. Otro tren en el mismo lugar, esta vez con un carrilero, donde se puede ver el característico óxido de esta mercancía, también con doble tracción. Un espectáculo, ver y escuchar la doble tracción de primas. Para los que seáis aficionados a la fotografía, no os podéis perder esta zona de Tejares. Y si sois aficionados al vídeo, justo al salir de la estación de Tejares, las locomotoras prima aceleran muchísimo, produciendo un sonido bastante espectacular. Otro de esos trenes que podría circular por la Ruta de la Plata, el tren La Robla-Salamanca, un tren cementero que muchas veces también carga 1.600 toneladas de peso. Entre los trenes prácticamente diarios, siderúrgicos, que van a Portugal procedente de Asturias, estos trenes cementeros y el movimiento de deresinas de mantenimiento que hay entre Salamanca y Zamora, que actualmente se hace por Medina del Campo, la Ruta de la Plata, el tramo Salamanca-Zamora, podría funcionar con una renovación de vía de calidad. Pero en fin, así son las cosas. Continuamos con Renfe y con su tracción diésel y esta vez nos vamos a Medina del Campo, con el Castillo de la Mota al fondo. Aquí vemos una fantástica locomotora prima dando tracción a un tren de tolvas de balasto. Todavía en esa época se podían ver algunos trenes especiales de estas características. Hoy en día, la famosa Imperial Madrid-Hendaya tiene cada vez menos tráfico de mercancías. En otras épocas, la línea más importante de España y hoy en día casi una línea secundaria. Cerca de allí, de Medina del Campo, por la zona de Matapozuelos, pude cazar este tren de tolvas de cereal donde todavía se podían ver las parejas de locomotoras 269 que estaban agotando su vida útil y que les quedaba ya muy poco tiempo para ser retiradas de la circulación. Si no me equivoco, este tren de tolvas era el tren cerealero Arévalo-Gijón. Hoy en día es traccionado por las flamantes locomotoras de la serie 256, pero todavía en esa época se podían ver estas parejas de japonesas que les quedaba ya muy poco tiempo en servicio. Y aquí, en el mismo punto, un tren chatarrero traccionado por una locomotora de la serie 253. Cuando estas locomotoras estaban limpias y más o menos estaban en buen estado exterior, hoy en día da pena verlas. Es una lástima la situación de dejadez más absoluta que está sufriendo el ferrocarril español, en mercancías y en viajeros. Las locomotoras de la serie 253, hasta la llegada de las 256 de gran potencia, tuvieron durante un breve periodo prácticamente el monopolio de los trenes de mercancías de Renfe en este tramo. Y aquí también se podían ver una locomotora 251 dando tracción a un tren chatarrero. Estas locomotoras ya prácticamente han desaparecido de este tramo, porque se han quedado por la zona de Asturias, de León y poco más. Pero en esos tiempos se podían ver muy a menudo estas fantásticas locomotoras japonesas por la zona de Medina del Campo. Afortunadamente, en la actualidad, muchas de estas locomotoras de la serie 251 están pasando sus revisiones R y se les va a alargar la vida útil. Yo no concibo a Renfe sin las locomotoras 251. Otro tipo de tracción, otra locomotora que ha desaparecido. Las locomotoras tándem de la serie 289.100. Aquí vemos una especie de cruce o rebasamiento con otro tren destino a Salamanca con una locomotora prima.
Estas locomotoras ya se estaban dando de baja. Unas locomotoras de la antigua serie 289 que fueron adaptadas como si fuera una locomotora doble y que ya estaban agotando su vida útil. Hay rumores de que una de estas unidades va a ser remodelada y va a ser alquilada a algún operador privado. Y nos vamos a los operadores privados. En esa época, el operador portugués Tacargo, que tenía una colaboración con la empresa Comsa, tenía todas sus locomotoras de la serie 6000 pintadas en color rojo. Hoy en día solamente quedan dos. Hay que aprovecharlas al máximo. Este es uno de los trenes de contenedores que iba con destino a Oporto. Hubo una serie de 5 o 6 frecuencias y que también desapareció. Una pena porque el potencial que hay entre Portugal y España para el transporte internacional es bastante grande y se podría aprovechar muchísimo más. Esperemos que con la puesta en servicio dentro de poco de la Beira Alta, la remodelación de esa línea que ya va a finalizar dentro de poco, esperemos que haya un nuevo boom del transporte de mercancías. También se podían ver circulaciones curiosas y llamativas. Aquí vemos al tren chatarrero Vallecas Industrial Vilar Formoso, que de vez en cuando traía alguna sorpresa. Aquí vemos este tren convertido en mixto con una composición de vagones Tolva Transfesa con destino al tráfico portugués. Vinieron de un taller de Madrid, pasaron las revisiones R y vuelven a la red portuguesa a realizar sus servicios. También vamos con una de esas decoraciones que han desaparecido. Locomotora de la serie 335 de Comsa dando tracción al tren Tramesa, pasando por el puente del Pradillo sobre el río Tormes. Se echa de menos este tipo de decoración, ya que Captrain está optando por un tipo de decoración que podría ser bastante mejor. Pero afortunadamente Captrain está consolidando muchos servicios de mercancías que llevan ya años funcionando, como en este caso el tren Tramesa, el tráfico siderúrgico de esta marca. Las Tacargo, las 6000, también llevaban esta curiosa composición. El papelero, el Espartal Vilar Formoso, a veces utilizaba unas plataformas que también eran multiproducto, que también se utilizaban para transportar troncos. Y aquí vemos cómo estas plataformas se utilizaban también para las cajas móviles, donde se pueden ver estos curiosos testeros de color rojo. En ese año 2014, por tierras charras, se veían bastante este tipo de trenes con estos vagones que quedaban disponibles al no tener la carga de troncos que suelen utilizar por la zona de Galicia. Hubo también, en ese año 2014, un intento de Tacargo y de Comsa de explotar más la línea Ávila-Salamanca vía Peñaranda. Aquí vemos al tren papelero, el Espartal Vilar Formoso, a la altura de Babilafuente, en la línea Ávila-Salamanca, ya muy cerca de la capital charra. Estos trenes, los trenes de mercancías en esta línea, al no disponer de tren tierra, su velocidad máxima es de tan solo 70 kilómetros por hora. Y muchas veces hay que hacer cruces con los trenes de viajeros en San Pedro del Arroyo, ya que esta línea tiene bastante tráfico de media distancia. El mismo tren, esta vez vía Medina, y además con doble tracción o mando múltiple. Era muy habitual ver estas dobles tracciones de Tacargo y Comsa dando tracción al tren papelero. Un tren que dentro de poco va a volver, casi con total seguridad, que dejará tierras extremeñas, ya que Portugal, todo su tráfico internacional lo quiere centrar en la Beira Alta, en la línea de Pampilosa a Vilar Formoso, que a su vez conecta con Fuentes de Oñoro, Salamanca y Medina del Campo. Fantástica imagen tomada en el campo de Cabrerizos. Y volvemos a Tejares, donde siempre se ven fantásticas estampas.
el tren varillero que todavía sigue funcionando entre Vilarformoso y Vallecas Industrial. Hay una especie de teso o colina al lado de la estación de Tejares donde se pueden ver fantásticas panorámicas. Aquí podemos ver al fondo el muelle de carga y el antiguo edificio de viajeros, y a mano derecha pues podemos ver la cementera donde se descargan los vagones procedentes de la Robla, y al fondo cómo se descargan los vagones de pasta de papel con destino a una planta papelera que está a pocos kilómetros de esta estación. En aquel año 2014 hubo un estreno. El tren IKEA, Constantí Vilarformoso, empezó a circular en aquel año. Un tren de contenedores que en aquella época estaba gestionado por la empresa Transfesa. Hoy en día es Midway quien realiza el servicio. Bueno, Midway o Captrain, ahora mismo no me acuerdo exactamente. Lo que sí que tengo muy claro es que fue Transfesa quien inició en aquella época estos servicios. En esos años el tráfico de mercancías aumentó. En aquel trienio trenero, entre los años 2012, 13 y 14, aumentaba el tráfico de mercancías y había mucho interés por los operadores privados. Aquí tenemos otra imagen de ese tren IKEA. Sus primeros servicios eran trenes no demasiado llenos, pero con el tiempo fueron aumentando de longitud y no se veía prácticamente ninguna plataforma vacía. Fue un tren que rápidamente se consolidó y tuvo bastante éxito. Un tren que afortunadamente es bastante regular y además, si queréis fotografiarlo o grabarlo, el Medina del Campo a primera hora de la mañana suelen hacer cruce en esa localidad. Suelen cruzarse el tren que va dirección a Vilarformoso y el que procede de allí. Suelen hacer el cruce y el cambio de tracción, el Medina del Campo. Otra imagen de este tren multimodal Constantí Vilarformoso. Un tren bastante polémico en las últimas fechas en tierras charras, ya que el nuevo operador, que es Midway, ahora me viene a la memoria, pues ha sufrido bastantes averías en su material. Parece ser que esta empresa tiene bastantes problemas con el material que le alquiló a Renfe. Posiblemente Renfe le alquiló a Midway las peores locomotoras Prima y que en peor estado estaban. Una verdadera lástima. También tiene algunos problemas con las nuevas locomotoras eléctricas de la serie 256. Pero eso y mucho más lo hablaré en el próximo vídeo editorial que se va a publicar dentro de muy poco. Fantástica imagen de Medina del Campo con un tren de contenedores de Continental Rail. Los trenes de este operador no defraudan, suelen ser largos, muy vistosos y hoy en día se han consolidado. Es muy habitual ver ahora mismo en Medina del Campo ya este tren con tracción eléctrica, con una de las 256 que tiene Continental Rail, porque además estos trenes han aumentado de longitud. Y última imagen del vídeo. Como suele ser ya tradicional, cerrar el vídeo con una locomotora Alco. Aquí vemos a una 321 de Adif saliendo de Salamanca, dejando estela de humo, con un tren balastero. Fantástica imagen. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, compartid y hasta el próximo vídeo. Postdata. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para dar más información y más apuntes. Un saludo.